Derrame pleural tuberculoso. Los integrantes son Michael Andrés Alarcón, Susana Cadena, Mariana García, Margarita María Grisales, Adriana Lucas y Andrea Zapata. El derrame pleural tuberculoso es una enfermedad que consiste en la acumulación anómala de líquido en la cavidad pleural que es ocasionada por diferentes factores. En este caso, por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones, es curable y prevenible. Mycobacterium tuberculosis es un bacilo gram positivo ácido alcohol resistente con tamaño entre 0.2 y 0.7 micras, ligeramente curvados, aerobios estrictos, inmóviles, no formadores de esporas ni cápsulas y de crecimiento lento. Su envoltura celular es poco usual. La pared celular se caracteriza por un mayor contenido de lípidos complejos, como glucolípidos, policétidos, que son unos metabolitos secundarios, etc. Está compuesto de proteínas entremezcladas en una matriz de peptidoglicano, lípidos, y carbohidratos. También hay una cantidad inusual de ácidos grasos con cadena larga y los ácidos micólicos, que han ocupado la mayor parte de esta. Estos causan una resistencia marcada de las bacterias contra las sustancias antimicrobianas. Los ácidos micólicos son moléculas hidrofóbicas fuertes que afectan la permeabilidad de la superficie celular, formando una capa lipídica alrededor de las micobacterias y también protegen a las micobacterias extracelulares de la deposición de complemento en el suelo. Más específicamente, la integridad estructural del complejo de la pared celular fue contribuida por el anillo ciclopropano de ácidos micólicos que protege al patógeno del daño oxidativo. Probablemente protegen a las micobacterias por proteínas catiónicas, lisosima y radicales de oxígeno en el gránulo fagocítico. La presencia de ácidos micólicos en la pared celular de la bacteria también es un determinante importante de la virulencia. Por lo tanto, la resistencia a las sustancias antimicrobianas se atribuyen principalmente a una alta hidrofobicidad y una permeabilidad muy baja de la pared celular micobacteriana. Las características de la envoltura celular son la presencia de arabinogalactato, galactano, que es un biopolímero que consiste en arabinosa, galactosa, monosacáridos y de micolato de trealosa. La viabilidad de propagación es el reservorio y los hospedadores son los humanos. La dosis inefectiva mínima es de menos de 10 bacilos por inhalación. La supervivencia ambiental es que la bacteria es capaz de sobrevivir durante meses en el esputo manteniéndose en un lugar fresco y oscuro y durante semanas en materiales como alfombras, cadáveres, abonos, papel o ropa o bien formando parte del polvo. Es muy sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta, pero es resistente al frío, a la congelación y a la desecación. Las formas de resistencia es que en condiciones adversas puede entrar en estado de latencia. Algunas de las personas expuestas a Mycobacterium desarrollan una elevada respuesta inmune mediada por células que contrarrestan el progreso de la infección, limitándolo así al sitio de invasión inicial, en el parénquima del pulmón y los linfocitos locales, estructura también llamada como complejo de Ghon. Las vías de entrada es respiratoria, mucosa y parenteral. La distribución geográfica es mundial y es una bacteria emergente en esta región y con gran incidencia. Se propaga por medio de los núcleos gotita. La bacteria entra a la vía aérea superior, de esta continúa por la cavidad nasal, de la cavidad nasal a la faringe, de la faringe a la laringe y de esta continúa a la tráquea. Después de esto, entra a la vía aérea inferior, donde se va a depositar en la porción distal de la parte inferior del lóbulo superior o parte superior del lóbulo inferior cercano a la pleura. Otras características que presenta la vía aérea inferior son que tiene aproximadamente unos 26 centímetros de alto por 25 de diámetro el pulmón y tiene una excursión de respiración profunda de 5 a 7 centímetros. Presenta una inervación en la pleura visceral. Para entender la patología del derrame pleural tuberculoso debemos conocer primero la patogénesis de la tuberculosis. Este comienza como la respuesta inmune mediada por células que le brindan resistencia al microorganismo. Los macrófagos son las primeras células inmunes en infectarse con esta bacteria. Estos macrófagos fagocitan al bacilo, pero este al ser resistente a la destrucción sobrevive al ataque. Los macrófagos no pueden matar el microorganismo, por lo que inician una respuesta mediada por otras células que al pasar el tiempo también se infectan. Los bacilos de la tuberculosis se multiplican y provocan que los macrófagos infectados le presenten el antígeno a los linfocitos T. Los linfocitos T
Incitan a los macrófagos a aumentar las concentraciones de enzimas líticas que al ser liberadas en grandes concentraciones también dañan el tejido pulmonar, provocando lo que es el granuloma que puede llegar a quedar en etapa latente, cicatrizarse o continuar con el proceso patológico. La respuesta inmune mediada por células ocurre cuando se desarrolla una población de linfocitos T activada y los macrófagos se encuentran activos. En un organismo con inmunidad mediada por células, esta respuesta inmune provoca la formación del foco de Ghon, que contiene los bacilos, macrófagos y otras células inmunes, incluyendo los neutrófilos. Cuando las concentraciones del microorganismo es muy elevada, el foco de Ghon realiza necrosis debido a una reacción de hipersensibilidad y se disemina. Este puede diseminarse al torrente sanguíneo, bronquios o a la cavidad pleural, como es en este caso. Al ingresar el bacilo a la cavidad pleural, los antígenos de la proteína del bacilo realizan hipersensibilidad tardía, lo que estimula la secreción de las citoquinas. Las citoquinas estimulan la activación de los macrófagos y esto causa vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los vasos pleurales, aumento de los capilares pleurales y deterioro del drenaje linfático como consecuencia del proceso inflamatorio, lo que causa la acumulación excesiva del líquido pleural, el cual normalmente es unilateral ya que se presenta en el lugar donde se ubica el foco de Ghon. Es importante tener en cuenta que la tuberculosis pasa por unas fases. La tuberculosis pulmonar primaria denota el primer contacto de cualquier órgano con el bacilo de la tuberculosis y la reacción del tejido del paciente a este con la formación del llamado complejo primario. Casi siempre, el órgano afectado primariamente es el pulmón. La tuberculosis pulmonar primaria se caracteriza por la formación de usualmente una sola lesión, generalmente en la parte media y casi nunca en el ápex de un lóbulo pulmonar llamado el foco de Ghon. Finalmente, este foco puede calcificarse e inclusive osificarse, dejando una lesión de pocos milímetros como una cicatriz pequeña para finalmente desaparecer o terminar en una etapa latente durante años. La tuberculosis pulmonar progresiva es cuando el foco de Ghon no se limita y se caracteriza por no presentar bordes precisos ni tejido de granulación limitante y aún menos encapsulación por tejido fibroso. Este foco infeccioso puede propagarse por primero extensión directa, segundo invasión por vías aéreas y tercero invasión de vasos sanguíneos y linfáticos. La tuberculosis de reinfección es cuando la reinfección puede ser endógena resultante de la reactivación de un foco primario o exógeno. Microscópicamente, las lesiones comienzan con una reacción exudativa para dar paso a la formación de tubérculos, caseificación y fibrosis periférica. El incremento de la necrosis caseosa hace la lesión visible macroscópica. La inactividad de la lesión se traduce por una disminución del material caseoso con un aumento de la reacción fibroblástica y calcificación. La tuberculosis miliar es la diseminación a otros órganos del cuerpo a través de la sangre o el linfa. Algunas características de la patología son la reducción del espacio pulmonar por presión del líquido pleural que se acumula en el espacio pleural en cantidades elevadas, la reabsorción no es ejecutada, asimismo el ritmo de entrada y salida no es igual. En el espacio pleural, por el incremento del líquido, este empieza a ejercer presión en la cavidad torácica, presionando lo que es las pleuras, causando dolor. El abombamiento del hemetórax corresponde al acúmulo de líquido pleural, como se verá en el parte del tórax como si fuera una bola debajo del pezón, y se escucharán los murmullos pulmonares en el borde superior del derrame, como burbujas y distorsionado. La afección de la bacteria comienza en los alveolos y luego se disemina a la pleura. Cada alveolo es una cavidad poliédrica de paredes delgadas que mide de unos 0,2 milímetros de diámetro. Posee un epitelio plano simple y se encuentra rodeado de un tejido conectivo que le brinda sostén. Los macrófagos alveolares son singulares porque funcionan tanto en el tejido conectivo como en el espacio aéreo del alveolo y pertenecen al sistema fagocítico nuclear. La tuberculosis primaria, como se dijo anteriormente, la única consecuencia es un nódulo pulmonar fibrocalcificado en el punto de infección. Aquí el microorganismo se puede quedar en etapa latente durante décadas. Luego, cuando se da la progresión de la enfermedad, se va como a ocasionar un granuloma.
una inflamación granulomatosa y daños tisulares, consecuencia de la respuesta inmunitaria. Primero los macrófagos se van a diferenciar en histocitos epitelioides. Estos tienen un núcleo mayor y alargado que se parece a las células epiteliales, que se agregan formando el granuloma, como se muestra en la diapositiva. Esta es una inflamación caracterizada por la agrupación organizada de macrófagos, que se forma como un método de aislamiento que se encuentra rodeado por fibroblastos, donde se van a adherir los linfocitos. Al agregarse los granulomas, se van a formar células gigantes multinucleadas, como se muestra en el ejemplo las células de Langerhans, que son características de la tuberculosis. Estos tienen como característica histológica encontrarse los núcleos en la periferia como si fuera un patrón en forma de herradura. Aparece en la hipersensibilidad retardada. Cuando se progresa la enfermedad, se va a formar una necrosis caseosa, que es una masa granulosa y eosinofílica de grasas y proteínas amorfas con desaparición completa de los detalles y contornos celulares. Esta se da sobre todo en el centro del foco de Ghon y en las células vecinas. Al progresar la fibrosis progresiva, puede conducir a una calcificación que también es llamado el complejo de Rankin. Continuando, entonces, como se había mencionado anteriormente, sabemos que el Mycobacterium tuberculosis va a ingresar por la vía aérea superior. Se va a continuar hacia lo que es la vía aérea inferior hasta llegar a lo que es el alvéolo. Algo característico de esta bacteria es que se va a encargar de atacar específicamente a lo que son los macrófagos alveolares. Los macrófagos, por medio de lo que son los receptores, todo el tipo de se van a encargar de reconocer lipoarabinomanano que se va a encontrar en la membrana de la Mycobacterium tuberculosis. Eh, lo que pasa es que gracias a lo que son las características de esta bacteria, entonces se va a inhibir el proceso de fagocitosis, ¿cierto? Ella va a evitar que el macrófago realice este proceso para así asegurar su supervivencia. Posteriormente, por medio de lo que es el sistema de secreción ESX1, el macrófago va a poder pasar de lo que es el espacio alveolar, atravesar lo que son las células epiteliales, hasta llegar a lo que es el parénquima pulmonar. Posteriormente, las células dendríticas o los monocitos inflamatorios transportan a esta bacteria a los ganglios linfáticos pulmonares para el cebado de células T. Este evento conduce al reclutamiento de células inmunes, incluidas las células T y las células B, al parénquima pulmonar para formar un granuloma, como se puede observar así en la imagen. Las bacterias se replican dentro del granuloma en crecimiento. Si la carga bacteriana es demasiado grande, el granuloma no podrá contener la infección y las bacterias se diseminarán eventualmente a otros órganos, incluido el cerebro. La afección en la pleura. Primero hay que saber cómo está compuesta la pleura. Se encuentra compuesta por mesotelio, que es un epitelio plano simple, y descansa sobre una capa de tejido conectivo con altas fibras elásticas y colágenas. En las células se compone básicamente por 1500 células por microlitro, con predominio de monocitos, bajo neutrófilos, no existen eosinófilos, también tiene un alto contenido de mesotelio, células mesoteliares y bajo contenido de linfocitos, excepto cuando hay una respuesta inmunitaria que su rango aumenta hasta un 80%. La pleura tiene dos capas, una visceral y una parietal. Cuando se encuentra la patología, se encuentra engrosada por la fibrosis de la superficie. El espacio pleural se supone que es un espacio virtual, pero con el derrame pleural se engresa de 1 a 10 milímetros. Bueno, el líquido pleural es un ultrafiltrado de plasma que se estima entre 0,15 milímetros por kilogramos de peso para cada emitoras. Mediante la ecografía se puede ver una mínima película de líquido pleural de alrededor de 3 milímetros en el 30% de los individuos sanos. Podemos encontrar en un vaso que se encuentra una presión hidrostática y una presión oncónica estables, o sea, con la misma fuerza, para impedir que pasen sustancias. El derrame.
pleural. Es todo acúmulo de cantidades clínicamente detectables que se consideran anormales. El derrame pleural puede indicar presencia de una enfermedad pleural, pulmonar o extrapulmonar. Las características organolépticas pueden proporcionar una información diagnóstica útil según su color y características. En este caso podemos encontrar que la tuberculosis proporciona un color amarillo y turbulento. La primera cuestión que se puede contestar cuando se descubre un derrame pleural es si se trata de un trasudado o exudado. Estos dos se caracterizan mediante el traspaso de plasma por una presión hidrostática aumentada y una disminución de la presión oncónica disminuida. En el trasudado, en el trasudado podemos encontrar que las causas más frecuentes son por insuficiencia cardíaca congénita, cirrosis hepática, síndrome nefrótico o la glomerulonefritis. Y igualmente pasa en el exudado, solamente que este es causado por eh, infecciones, inflamaciones y edemas. Estos se pueden identificar mediante los criterios de Lai, que mediante la apariencia, LDH, proteínas y glucosa, pues se encuentran diferentes. En el trasudado podemos encontrar la apariencia clara y en el sudado turbio. Eh, Podemos encontrar proteínas infrecuentes en el trasudado y en el exudado frecuentes. Y la glucosa en el trasudado va a estar presente normalmente y el exudado muy baja. Y mencionar que el líquido pleural presenta un pH de 7,4 y estos en el trasudado presenta unos entre 7,4 y 7,6 y en el exudado 7,2 y 7,4. Listo, ya en sí esta parte inmunológica se llama referencia al proceso que pasa en la pleura. Entonces, listo, se repite lo que es el proceso, entra la bacteria, son los presentadores de antígeno, llamado lo que son los linfocitos de eliminación de otro tipo de sustancias como lo puede ser la interleuquina 12, la interleuquina número 4. También se da la activación de otras células presentadores de antígeno, como lo puede ser los macrófagos, que tienen una función muy importante dentro de todo este proceso. Y este también va a dar lo que es la eliminación de interleuquina 12 como interferón gamma. Entonces, tener en cuenta que el interferón gamma va a tener una función muy importante en lo que es un método diagnóstico que se va a mencionar más adelante. Gracias a lo que es la interleuquina 12, que es producida por lo que es el macrófago, entonces se va a hacer la llamada de activación de lo que son los neutrófilos, que como sabemos van a tener una función muy importante en lo que es la inflamación y la acumulación del líquido pleural en el derrame. La sintomatología. En la tuberculosis se presenta disnea, dolor punzante agudo, tos, expectoración con sangre, sudoración excesiva, fatiga, fiebre, pérdida de peso y sibilancias. En el derrame pleural podemos encontrar que presenta dolor punzante agudo, disnea, fiebre, hipo y taquipnea. Entonces, entre los diagnósticos tenemos el test de ADA, el test de adenosina diaminasa. Esta es una enzima derivada del metabolismo de las purinas que cataliza la diseminación de adenosina a inosina, predomina en el tejido linfoide, sobre todo en los linfocitos T. Entre estas están dos isoenzimas, ADA1 y ADA2. ADA1 se va a hallar en las células, en todas las células, y el ADA2 se va a encontrar en los monocitos, macrófagos, y se va a elevar cuando estas células se estimulan por microorganismos vivos en su interior. En el derrame pleural por tuberculosis va a predominar el ADA2. Además, se encuentra acompañado de otros métodos diagnósticos, como son el cultivo y la baciloscopia. Estos se hacen a través de una muestra de esputo. Cuando el esputo está con sangre, eso quiere decir que hay una tuberculosis diseminada. Bueno, en el cultivo se va a demorar 2 meses, debido a que la bacteria tiene un ciclo de vida muy lento.
pero es necesario debido a que existen varias microbacterias y es necesario saber si es Mycobacterium tuberculosis. Y la vaciloscopia es un método más directo que va a estar acompañado por la tinción de Tim-Nielsen y se van a observar los bacilos de la enfermedad. Hay que recordar que esta enfermedad se encuentra clasificada como un exudado. En la imagen podemos observar en la tinción de Tim-Nielsen como un cordón de los bacilos tuberculosos. Otro examen diagnóstico muy importante es el test IGRA. Este también es conocido como la liberación de interferón gamma. Como se había mencionado anteriormente, cuando los macrófagos van a realizar todo el proceso de fagocitosis a lo que es la bacteria, liberan grandes cantidades de interferón gamma, que es muy específico para este tipo de microorganismo. En sí, la prueba IGRA es una prueba de sangre que puede determinar si una persona está infectada con las bacterias de la tuberculosis. Es también el grado de reacción del sistema inmunitario de una persona ante las bacterias de la tuberculosis mediante un análisis de sangre de laboratorio. Hay dos pruebas IGRA aprobadas. Se hizo la primera, que es la prueba Quantiferon TB Gold en tubo, que es esta primera de acá, en la cual se utiliza lo que es el ELISA, mientras que vamos a encontrar por otra parte lo que es la prueba T-Spot para la tuberculosis, que es lo que más nos interesa. Entonces, listo. Lo que primero que se hace es que se toma una muestra de sangre. Posteriormente, esta va a pasar por un proceso de centrifugación en la cual se va a dar así como la separación de todos los componentes de la sangre. Y posteriormente, las células que se fueron así como encontradas se van a pasar a lo que es la unión con los anticuerpos. Si las células se unen con los anticuerpos que se encuentran en la placa, se va a dar lo que es la liberación del interferón gamma, que indica que en realidad sí se está dando un proceso infeccioso pues por parte de lo que es la tuberculosis. Posteriormente, pasadas lo que son las 24 horas, en placas cubiertas con anticuerpos anti-interferón gamma, las células que responden al antígeno secretan interferón gamma que se une a esos anticuerpos. Después de la eliminación de las células, los antígenos son detectados por un segundo anticuerpo anti-interferón gamma marcado. El número de puntos en la placa corresponde al número de células interferón gamma en la muestra. Es decir, que si solamente un paciente que tenga como diagnóstico positivo de tuberculosis es aquel que se le van a marcar los puntos en la placa. Bueno, también se puede diagnosticar por radiografía de tórax. En esta radiografía se puede ver el derrame pleural y además también se puede identificar la tuberculosis por los focos de Gone. Hay que entender que se caracteriza por ser unilateral.